Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 FM Diamante, también 92.5 FM Cielo de Punta del Este, y no se olviden que también estamos en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que como siempre pedimos que se suscriban. Ya hemos superado largamente los 3.500 suscriptores y vamos por más, así que les convocamos a todos a que se sumen a nuestra comunidad. La comunidad La Mañana en Camino, nos importan las ideas, 16 temporadas, se suscriben a nuestro canal y de ese modo, y bueno, y si nos están viendo por el canal YouTube, también activan el dedito para arriba de me gusta. Estamos conversando con el escritor, docente, investigador, máster en filosofía contemporánea, también contador público. ¿Cómo dialoga el contador público con el filósofo, Horacio? Bueno, hay veces que dialogan y a veces que no, pero yo creo que viendo la etapa, por ejemplo, las cuestiones que son tan diferentes, sobre todo porque la carrera de contador público es bastante enfocada a lo práctico también, mientras que la de filosofía es enfocada a lo conceptual, que es otro modo es otra práctica, digamos. Ferreira, en ese sentido, evitaba contraponer hombres teóricos y prácticos. Pero yo creo, a ver, creo que es una combinación muy buena en el sentido de que la filosofía tiene dos, o al menos como yo concibo el ejercicio de la filosofía, es primero un entrar en los temas, entrar libremente, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere analizar, por ejemplo, la cotidianidad, entrar libremente y entrar a bucear en un mar en el que uno puede perderse. Pero una vez que uno entra, es necesario tener la capacidad también de organizar todas esas cosas. Y yo creo que en ese sentido una formación de otro orden, que tiene que ver más con cuestiones prácticas, más metódicas, en fin, es muy bueno porque te da la sensación, te da la perspectiva de que toda ese magma, todo ese manantial de cosas que van surgiendo cuando uno investiga cualquier tema, después tiene que ser organizado. Y me causa tanto placer investigar y meterme en ese mundo caótico, como también de encontrarle un orden, una forma de comprender. Cuando uno habla de orden, no habla de algo que sea rígido, encasillador, porque el orden puede cambiar. O sea, lo que importa es el concepto, y la filosofía importa mucho el concepto. El concepto es una forma de organizar la realidad. La realidad, me estoy yendo un poco más ¿No está bien? estoy dando una cuestión filosófica que tiene que ver, a mi entender es fundamental también, que es la creación filosófica. Deleuze decía que la filosofía es el arte de crear conceptos. Y a mí me parece que tiene razón, porque imaginemos una vida en la que no hay conceptos. O sea, yo no tengo el concepto, por ejemplo, de celular, de mouse, de lo que fuera, ¿no? Las cosas que yo tengo. Si yo no tuviera la posibilidad de conceptualizar, las cosas serían como un caos de objetos y colores y manchas, y yo estaría totalmente a merced de esas cosas que no comprendo. Entonces uno puede decir, bueno, el concepto a mí me permite decir, si yo tengo acá otro objeto, agarro todos los objetos que tengo acá en mi mano, ¿no? Yo tengo este vaso y yo puedo entender que este vaso es un objeto separado de las otras cosas, pero además que tiene una utilidad específica, tipos de relacionamiento conmigo, porque yo lo puedo utilizar para tomar agua, lo puedo utilizar para arrojárselo a alguien, o puede tener otras utilidades. Cuando yo conceptualizo las cosas, entonces el mundo empieza a tener una forma. Y lo lindo de la filosofía es que cuando vos planteas una forma de entender, también planteas un diálogo con otro, porque otra persona pueda tener otra forma de conceptualizar. Entonces, yo creo que es un ejercicio libre que lamentablemente parece tan abstracto, tan difícil, no digo que sea sencillo, pero es un ejercicio de libertad, porque es una forma de crear modos de entender las cosas que
Si no tuviera ese entendimiento, serían caóticas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir la cotidianidad y plantear, por ejemplo, la vida cotidiana como lo que vamos a hablar, ¿no? El hecho de las inquietudes fundamentales. Bueno, es una propuesta conceptual, fundamentada, por supuesto, que alguien podrá decir, no son esas tres, son otras, pero la idea, el ejercicio filosófico, sobre todo cuando uno piensa temas más abstractos, es encontrarle un orden, una organización a las cosas, un sentido también. ¿Por qué? Porque vuelvo al libro, ¿no? Siendo coherente con el libro también. Si la vida es inquietud, o sea, es ese movimiento, esa no quietud, esas sensaciones que sentimos, la vida también se completa, o la vida de los seres humanos, se completa hallándole sentido a esas inquietudes. ¿Qué quiere decir sentido? Quiere decir al menos dos cosas. Sentido quiere decir significado. Imagínate vos sentís un malestar, pero no sabés qué es lo que tenés. Todavía no le encontraste un significado. Pero sentido también quiere decir dirección, cuando, ¿viste? ¿En qué sentido está la Claro. flecha? ¿No? ¿Hacia qué sentido va la calle? ¿No? Quiere decir dirección. O sea que cuando uno tiene esas inquietudes, esas emociones, esas sensaciones que todavía no tienen un nombre o no tienen un sentido, quiere decir que todavía no tienen ni un significado ni una dirección. Y la vida se va haciendo también de esas significaciones que le hacemos a las cosas que nos pasan y de las direcciones o los caminos que tomamos a partir de ello. Y volviendo a la pregunta que vos me hacías Ahora, esto no significa que todos los filósofos tengan que estudiar números y que todos los contadores también tengan que ser filósofos, ¿no? No, claro que no, yo simplemente No, no, estaba bromeando en tu doble condición, ¿no? No, porque también dentro de la filosofía hay una vertiente que es la filosofía analítica, que es como muy anclada, muy emparentada a la lógica formal, así como matemática. Entonces uno podría decir, bueno, pero ese tipo de filósofo también es como más ingenieril, ¿no? Es como viene por ese lado, ¿no? No, yo creo que en el trabajo filosófico, en primer lugar es un trabajo creativo, porque está primero esa búsqueda a partir de la curiosidad, de la duda, pero también un trabajo metódico. A ver, la creatividad también tiene que tener un cauce, porque si no tiene un cauce, no llega a, Claro. a poder ser algo que uno puede presentarse ante sí mismo y ante otras personas. Bueno, creo que me fui un poco de tema, pero más o menos un poco delineando también el hecho del ejercicio filosófico, porque muchas veces la filosofía se cuestiona o se critica a la filosofía, o bien porque es inútil, que ahí ya hay toda una línea te podría hablar de todo eso, porque incluso la inutilidad de la filosofía es algo positivo, pero también por el hecho de que no se entiende, de que es algo que es como reservado para gente que habla de esas cosas. Y no es así. Sí insume trabajo, pero bueno, pero es gozosa también. ¿Sabés qué? Haciendo hincapié, como dijimos antes de la pausa, de estas inquietudes cotidianas fundamentales, hay algo que luce y que vos desarrollás en el libro como una presunta contradicción y que me gustaría que desarrolles, porque por un lado hablas de luchar y trascender cada día, ¿no es cierto? Y por otro Sí. lado, aludís al dilema de ser normal. Entonces, alguien podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos trascender y a su vez ser normales? ¿Cómo conviven esos dos aparentes extremos? Sí. Mira, en lo que yo planteo como inquietudes cotidianas fundamentales, son tres. Una es subsistir, la otra es orientarse y la otra es interpretar. Cada una de esas inquietudes no son opcionales. O sea, yo hoy puedo tener la inquietud de querer hablar contigo, o puedo tener la inquietud de estar nervioso porque estoy esperando que alguien me dé un resultado de un examen, ¿no? Estar inquieto por eso.
Esas son inquietudes concretas, particulares, que son opcionales, pueden estar o no. Pero hay otras que están todos los días presentes en nuestra vida. Subsistir, por ejemplo, es una de ellas, porque la vida, ¿te acordás que habíamos hablado de que la muerte es algo que es inevitable y que eso es constitutivo del ser humano? Pero el correlato cotidiano de la muerte es la subsistencia, porque por más que no tengamos hambre todos los días, y afortunadamente esperemos que nunca pasemos hambre o no tengamos que pasar hambre, lo cierto es que el cuerpo es una máquina de subsistir, de constantemente demandar subsistencia, porque algo te vas a tener que comer o tomar agua o respirar. O sea, el correlato silencioso y cotidiano de la muerte es la subsistencia. De hecho, hay casos o sea, nos damos cuenta de eso de casos dramáticos. Yo en el libro hablo, por ejemplo, del tema de los Andes, ¿no? De la tragedia de los Andes, o el milagro de ¿no? de los Andes. Este, ¿Por qué nos conmueve tanto un caso así? Y no es porque sean uruguayos, o porque sean jóvenes, o porque sea en la nieve. Hay algo más profundo por el cual nos conmueve tanto ese hecho, y es que está muy cercano de la vida común y corriente. Vos pensás que cuando ellos llegaron el avión, digamos, tuvo ese accidente, y que bueno, tenían pocos víveres que habían comprado, en fin, ellos tuvieron que plantearse el tema de comer de los restos de sus compañeros, de sus familiares, a los 10 días. El 10.º día se plantean esa decisión terrible, ¿no? De comer carne humana o perecer. Y esto, más allá de la cosa así como escandalosa, o que uno pueda decir, ¡pah, qué terrible! Son 10 días. O sea, la vida cotidiana, esta que estamos acá conversando alegremente, todo lo demás, está simplemente a 10 días de, en situaciones extremas, poder llegar a ese tipo de decisiones, porque la demanda del cuerpo es implacable. Y aunque todos lo sabemos, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero la vida silenciosamente es lo mismo, pero en muchísimo menor intensidad. Y ese problema no tiene solución, porque es constitutivo de la vida. Es una inquietud el hecho de tener que alimentarte, tomar agua, respirar, que no te la puedes sacar, porque es parte de la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y acá viene la cuestión de la inquietud y el sentido, pensado en términos más fundamentales. Como no se puede resolver, la cultura encuentra sentidos para resolver esto. Y uno de los, la gran respuesta que encuentra la cultura, digo la cultura más allá de que uno pueda después adherir a alguna de estas opciones, lo digo en términos generales para no comprometerme con ninguna, es trascender, es la creencia de que aun cuando el cuerpo está destinado a perecer, digamos, a estar permanentemente destruyéndose, y la vida ser resistencia, de vivir un día más, un día más, un día más, bueno, encontrar un sentido para eso, porque si no la lucha que es esa resistencia por la vida cotidiana, ¿para qué es? Nos podríamos matar todos. Porque aun cuando vos te alimentes, mañana vas a tener otra vez hambre, y aunque tomes un vaso de agua, dentro de 2 horas vas a tener sed de vuelta. ¿Para qué lo haces? Entonces, el sentido de esa inquietud, que no tiene solución, porque aparece y aparece y aparece, se encuentra en la cultura. La cultura construye entonces esa trascendencia, que hay varias formas de construcción. Una de ellas es la religión, pero hay otras que son soluciones políticas o tecnológicas. Yo ahí en el libro hablo de cuáles son algunas de las formas de entender esa trascendencia vinculada con la cotidianidad, tanto en el cristianismo, en el catolicismo, como en el protestantismo, el marxismo como una respuesta también, o algunas cuestiones tecnológicas. O sea, hay una necesidad fundamental de encontrar respuestas que respondan a esta pregunta. Si bien es una paradoja o una contradicción el hecho de yo estar resistiendo la vida
aun cuando la vida siempre me va a vencer, o sea, porque la muerte siempre me va a vencer. Sí. Bueno, las respuestas a esas inquietudes, que no tienen solución, que son angustiantes, si uno se las pone a pensar, tienen ese otro tipo de soluciones a lo largo de la cultura. Y esas soluciones también son las que yo presento ahí, en el libro. Con respecto a lo de ser normal, que vos hablabas, Sí. hay otra inquietud cotidiana fundamental que aparece ahí, en otro de los capítulos del libro, que es la orientación. La orientación en dos sentidos. Física, o sea, uno no podría vivir sin estar permanentemente orientándose, sabiendo dónde está parado, pero también la orientación social. Permanentemente, lo sepamos o no, vivimos calculando nuestras conductas en función de los marcos sociales en los que vivimos. Aparece ahí entonces un criterio para poder medir, o sea, a ver, lo estoy diciendo muy rápido, pero si es fundamental para el ser humano, y todos los días, porque no es algo que te puedas sacar, tenés que ver dónde estás parado, y cuál es la relación que socialmente tenés con otras personas para ubicar tus conductas, así como hay una geografía física, hay una geografía también social, para resolver esa inquietud, que no tiene solución porque permanentemente tenés que ubicarte en el ámbito social, se construye un modo de entender esa adecuación o no de cada una de nuestras conductas a lo social. Y el criterio que aparece, por lo menos a partir de finales del siglo XVIII, porque no apareció, no es que existió siempre, es el criterio de la normalidad. Aquello que es normal o no es normal, aparece como el modo de resolver o dar un sentido a esa inquietud cotidiana fundamental que es la de buscar orientación, en este caso, dentro del ambiente social. Yo no sé si estoy yendo muy rápido No, 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 está o... bien, está bien. Porque además lo quería unir con esto para que lo estaba seleccionando, que tiene que ver con, bueno, esto de, en el marco del dilema de ser normal y el orientarse, lo que vos desarrollás bajo la consigna saber dónde estás, ¿no? Que... Claro, siempre ocupamos... Ah, perdón. No, 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 no. Justamente que vos señalas, tu vida no flota en la nada, tu experiencia cotidiana es la de estar siempre en algún tiempo y un espacio concreto. Por ejemplo, ahora estás en tu casa leyendo un libro, más tarde en una esquina esperando que cambie la luz del semáforo, lo que hablábamos hoy, o un poco Sí. más tarde después en una oficina realizando un trámite. Vas pasando de un sitio a otro, tu día a día no podría suceder si no ocupases alguna posición. La palabra posición deriva del vocablo latino positio, que remite al hecho efectivo de estar puesto. Estar viviendo implica siempre estar puesto en algún lugar, hablando, haciendo, sintiendo, decidiendo, etcétera. Y ahí al pasar, vos aludís a algo que también señalaste más temprano y que me da la impresión que también es uno de tus perfiles que se repiten en tus análisis y, por qué no, una obsesión de trabajo, que tiene que ver, en la medida que yo estoy en un lugar, no estoy en otro. Y podríamos decir haciendo, sintiendo, decidiendo, pero no siempre, y acá me parece interesante como dilema y también como trágico dilema, no siempre estamos en el lugar en el que hemos decidido estar. Diría, ¿alguna vez estamos en el lugar donde decidimos estar? Bueno, en realidad, a ver, uno puede tomar la decisión de querer estar en un lugar y decir, bueno, y ahí comienza el ejercicio de la libertad. Decir, bueno, si yo estoy donde quiero estar, pero para saber eso, primero tiene que tener un mapa, porque uno no puede saber que uno está en el lugar donde quiere estar si no tiene una visión de conjunto. Como por ejemplo, no sé, vos vas a Buenos Aires, o no sé, y vos querés estar en determinada esquina, pero si no tenés un mapa, no tenés dónde, es imposible. Y lo mismo es a nivel social. Es decir, yo quiero ser, no sé, filósofo, qué sé yo, o periodista o lo que fuera, ¿no? O contador público. Por poner cuestiones de profesión, porque uno puede tener otros roles o Obvio, ocupar obvio, otros. obvio. Pero vos tenés que tener un mapa social
así como hay un mapa con las calles, o un Google Maps, ¿viste? Que tenés un muñeco, viste que el Google Street, que vos le podés poner un muñequito y él te muestra en Sí. primera persona, vos vas viendo. Bueno, así como hay eso, también hay una geografía social. Si yo quiero ser periodista, hay determinados caminos, hay determinados recorridos, hay determinadas concesiones, hay determinadas formas de moverse dentro de lo social. Pero es mucho más complejo, porque no estamos hablando de algo geográfico. Entonces, para saber decir yo quiero ser o estar ubicado, viste que a nivel social, este, incluso se utilizan mucho las metáforas geográficas, ¿no? Logró una buena posición, ¿no? Social, o qué bien Sí, ubicado que está tal sí, persona, sí, ¿no? sí, sí, O sí. ubicada que está. O sea, hay muchas metáforas geográficas, pero la geografía social es muy diferente. Para medir las distancias sobre lo que nosotros hacemos con relación a lo que hace ese, ese universo, ese mundo geográfico, social en el que estamos, no basta medir con una regla. O sea, yo no puedo medir la distancia de mi vida con la tuya con una regla o la distancia de mi vida con respecto al conjunto social. Yo necesito otro instrumento para hallarle un sentido a mi vida, a mis conductas, en función de la vida de los otros. Ya no es simplemente mi rutina individual, hay otra forma de entender lo cotidiano que es en función de los otros. Y cuando yo quiero medir dónde estoy parado en un conjunto humano, el criterio es, o uno de los criterios, por ejemplo, podría ser el de lo que hace la mayoría. Entonces yo me alejo más o menos de mis conductas. Pero hay otro criterio, y por eso yo hablaba de la normalidad, que es más sofisticado que el de la mayoría, que es el criterio de lo normal, un criterio que se construye como tal a finales del siglo XVIII. ¿Y qué es lo que nos permite? Por ejemplo, yo salgo vestido de payaso ahora por 18 de julio, lo puedo hacer, pero no es normal, porque no coincide con lo que se espera que una persona haga normalmente. Pero si yo estoy, por ejemplo, trabajo de payaso y salgo de una empresa donde todos salen vestidos así, bueno, es diferente, porque ahí ya es más parte del conjunto humano, que es la empresa donde está la empresa de los payasos, por poner el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la normalidad? El tema es que cuando nosotros optamos, o por lo menos a partir de finales del siglo XVIII, se le encuentra un sentido a esa inquietud de querer saber en qué posición está uno a nivel social, y la normalidad pasa a ser el criterio, ese criterio tiene muchos problemas. Y ese criterio genera dramas dentro del propio ser humano, ese dilema de ser o no ser normal. La palabra normal, o el concepto de normalidad, uno podría decir, bueno, es un concepto que se definió alguna vez y lo contrario de normal es ser anormal, ¿no es cierto? Bueno, pues no, fue al revés. Lo normal es lo contrario a lo anormal. Porque ¿qué pasaba? En las investigaciones científicas, sobre todo en astronomía o en biología también, se observaban determinadas, o algunas observaciones se iban de lo esperable. O sea, se iban de la norma. Entonces lo que se va de la norma es lo anormal, lo que se va de lo esperable. ¿Sí? Entonces lo anormal empieza a ser aquello que está equivocado, aquello que se va de lo estándar. ¿Y qué Ujú. es lo contrario a lo anormal? Lo normal. O sea, lo normal en realidad es algo difuso, es algo que ya cuando aparece como contrario a lo que llama la atención, que es lo extraordinario, lo equivocado, lo Claro, raro. claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? El concepto de normalidad se empieza a construir en el siglo XIX y en el siglo XX a partir de dos elementos. Uno, que es la normalidad como algo la normalidad como algo que está dentro de la norma, y la normalidad como algo que está dentro de lo estándar, porque también tenemos que pensar que en el siglo XIX aparecen todas las técnicas estadísticas. Entonces lo normal empieza a tener un doble carácter. Lo que entra dentro de un parámetro, o sea, por ejemplo, yo qué sé, la estatura normal de un adulto, de un hombre adulto, pongámosle Bueno, que no sea entre hablemos del tema.
Bueno, pongámosle que sea entre 1,60 y 1,90. Muy bien. Bueno, pero imagínate entonces si viene una persona que mide 2 metros, bueno, no es normal. ¿Tá? No es normal porque se va del estándar. Pero hay otro criterio, hay otra forma en la que se construyó ese concepto, que es lo normal como lo que está mal, lo que está fuera de la norma, porque anormal quiere decir anomos, o sea, fuera de la norma también. Entonces se empiezan a confundir, es un criterio en el que se confunde lo que está bien y lo que está mal con lo que está dentro del parámetro esperable y lo que no. Y ahí aparece el dilema de ser normal, porque si soy normal, por ahí encajo en lo que está bien, porque está dentro de lo estándar, de lo esperable. Pero capaz que si soy normal me disuelvo en la masa y no soy nadie, no soy nada que llame la atención. ¿Entendés? O sea, desde el punto de vista de encajar dentro de la mayoría, ser normal es muy bueno, porque incluso hasta puede ser considerado bueno por ser parte de esa masa. Pero aparece la crítica también, y la autocrítica. Bueno, si vos sos anormal, si sos normal, está bien, capaz que no tenés ninguna desventaja o deformidad o cosas negativas, pero tampoco vas a ser anormal por destacarte en nada. Porque la persona que tiene talento, con estos Got Talent, todas las cosas que estamos acostumbrados a ver, son gente anormal, en el sentido de que cantan extraordinariamente, tienen virtudes que no tenemos la mayoría. Entonces, ser normal es muy bueno porque carga con esa cosa positiva, pero al mismo tiempo está esa posibilidad de decir, bueno, pero no vas a destacar en nada. Y por otro lado, ser anormal tiene eso, ¿no? Es el hecho de poder ser excluido, pero el hecho de también poder ser notable, de poder capaz que ser alguien no contemplado, eh, y no valorado suficientemente. En el libro, yo ahora estoy estudiando algunas cosas, pero en el libro profundizo mucho más y sobre todo narro dos formas o sea, en las que la normalidad empieza a confundirse y a meterse dentro de nuestra propia subjetividad. Porque por un lado, las personas anormales han sido excluidas, han sido demonizadas, pero el siglo XX también construye lo inverso, por este juego que te estaba diciendo Claro, yo. También la persona normal es demonizada. O sea, si vos sos, pues, por ejemplo, si vos sos anormal, o por tu opción de vida, sexual, religiosa, lo que fuera, o por tu color de piel, porque tu color de piel no coincide con el de la mayoría en esa sociedad, que puede ser piel negra, piel blanca, en fin, pongámoslo para abrirlo a todos los espectros, puede ser muy negativo, puede ser discriminado, pero también el hecho de ser normal ha sido demonizado. El hecho de ser normal también ha sido asociado a ser discriminador, a ser retrógrado, a ser quien impide que la sociedad progrese. Por ejemplo, José Ingenieros, en El hombre mediocre, por ponerte una obra de un autor ítalo-argentino, que aparte tan influyente como el Ariel de Rodó, porque esa obra fue muy influyente, incluso hasta hoy se sigue editando. Esa obra habla justamente, es un golpe al hombre estándar, a lo que se llama el hombre gris, al hombre que está en el medio, que no es, hombre y mujer, por supuesto, ¿no? Que no destaca en nada. Bueno, José Ingenieros golpea a esas personas. Es decir, esos son los que realmente son leños que van a servir para que arda los hombres superiores. ¿No? Empieza a hablar de ese tipo de cosas, ya que el criterio de normalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque está la inquietud fundamental de orientarse en la vida, orientarse geográficamente, pero en este caso socialmente. Uno se tiene que orientar en la vida. La normalidad te viene a resolver ese tema para saber si lo que vos estás haciendo está más lejos o más cerca de lo que hacen los demás. Pero tiene un costo. Y ese costo es el dilema de ser normal, de ser o no ser normal. Porque elijas lo que elijas, siempre en la subjetividad está ese problema o ese dilema que cada uno tiene que resolver. Lo estoy hablando muy rápidamente, pero para que se entienda un poco por dónde va también el encare del libro, que
tiene muchos elementos. En primer lugar, lo que tiene que ver con las inquietudes cotidianas particulares, que es lo que hablábamos en el bloque anterior, que no solamente es algo individual, sino también permeado por múltiples discursos sociales, y lo que tiene que ver con estas inquietudes cotidianas fundamentales. Subsistir, orientarse, que es lo que hablamos todo de la normalidad, y interpretar. Eh, que aparte la interpretación es fundamental, justamente la búsqueda del sentido, es interpretar las cosas, pero es fundamental, ¿sabes para qué también, Alejandro? Porque la vida cotidiana, en la vida cotidiana estamos rodeados de personas, de hechos, de objetos, pero nuestra capacidad de interpretar hace que podamos potenciar esa experiencia. Es como si nosotros observamos un cuadro, por ejemplo, ahí atrás tengo un cuadro ahí que Ujú. se ve, ¿no? Bueno, uno puede observar un cuadro perfectamente, me gusta, no me gusta, pero uno puede potenciar esa experiencia de observar si uno tiene la capacidad de explotar otra inquietud cotidiana fundamental, que es la interpretación. La búsqueda de profundidad en las cosas es algo que podemos, y lo digo muy brevemente, porque yo no sé hasta cuándo tenemos, pero también da para tirar todo una serie de reflexiones, todo esto, pero la necesidad que tenemos de interpretar el mundo para poder estar en él, es también la posibilidad de enriquecer el mundo. De decir, las cosas sencillas, no solamente un cuadro, puede ser una taza de té, o como decías vos al principio, mirar, no sé, por la ventana la entrada del sol, en fin. Bueno, la experiencia cotidiana también puede convertirse en una obra de arte si la miramos como también, o sea, no nos podemos detener en todo, pero si nos posamos, si podemos posar la mirada en algunas cosas y poder hacer que eso signifique mucho más, que eso tenga una potencia mayor para nosotros. En definitiva, hay algo que me parece, y es lo que yo intento presentar en el libro, eh, la vida es drama porque vos fíjate, subsistir es estar siempre al borde de tener que estar cuidándose permanentemente, y no digo cuidándose cuidándose en el sentido de buscar alimento, permanentemente luchar contra la muerte. La orientación también es drama, porque donde vos te distraigas o tu cerebro no te permita orientarte, te desorientás y sos como un niño perdido en un shopping. Y la interpretación también es fundamental, porque si no podemos interpretar la vida en nosotros mismos, y en el libro yo hablo ahí, pongo casos incluso clínicos, para mostrar lo terrible que sería, o sea, si no pudiéramos satisfacer, o sea, si dejáramos de satisfacer esas inquietudes que son diarias y son parte de la vida, nuestra vida sería terrible. O sea, la vida es drama, pero al mismo tiempo es una maravilla, porque cada uno de esos elementos, el hecho de subsistir, de orientarse, de interpretar, nos permite potenciar y encontrarle una riqueza a la vida que por ahí, si no tuviéramos esas inquietudes y ese drama, no se lo encontraríamos. Entonces, ese juego de contradicciones es lo que está permanentemente apareciendo en las distintas partes del libro. Bueno, ya que hablabas de ajedrez, las baldosas blancas y negras, ¿no? Que forman el tablero, ¿verdad? Esa necesidad de lo uno y lo otro como parte de lo uno y lo otro como parte, y el uno como parte de lo otro, y así sucesivamente. En el final, vamos, final relativo y un poco artificial, ¿no? A Prepo, eh, el, el dilema biográfico, ¿no? Del que hablabas, que me interesa mucho como también argumento y, y ancla de esta vida cotidiana. Hablas de dos peligros, del peligro de apertura y del peligro de cierre. ¿Te animás a tirar como líneas que Sí, sintonicen estos dos asuntos? sí, ahí es en el cuarto capítulo, que es donde hablo de interpretar, y donde
La interpretación siempre es opcional, o sea, yo, como te ponía el caso de un cuadro, ¿no? Uno puede pasar frente a un cuadro y decir, bueno, interpreto, o sea, intento encontrar significados sobre aspectos, sobre profundizar sobre cómo se hizo ese cuadro, encontrar relaciones entre elementos que tiene, en fin, yo puedo elegir interpretar lo que quiso decir el autor, lo que significa eso, ¿no? Si yo me paro frente al Guernica, bueno, puedo optar o no, decir, bueno, es un cuadro que una serie de manchas grises, en fin, y puedo no estar interesado, o sea, nada me obliga. Pero hay un único objeto en el mundo en el que yo necesariamente tengo que interpretarlo diariamente y no puedo dejar de interpretar. Y ese objeto soy yo mismo, uno mismo. Hay una metáfora muy repetida, que es la metáfora de la vida como la escritura de un libro, ¿no? Es como diciendo, cada día uno va como escribiendo, ¿no? De hecho, biografía, ¿no? Es escribir una vida, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando uno va viviendo, va viviendo es como si ese libro se fuera escribiendo diariamente. Pero ¿qué sucede? Uno tiene que encontrar una unidad a la vida de uno. Y es como que si uno todos los días, a ver, lo voy a poner exageradamente, ¿no? Pero está esa inquietud, no desaparece nunca. Uno todos los días tiene que conservar esa identidad, decir, bueno, yo sigo siendo Alejandro, yo sigo siendo Horacio, ¿no? ¿Por qué seguís siendo? Porque hay una historia de vida que sigue siendo coherente para vos mismo. Y como van sucediendo cosas en tu vida, vos tenés que reacomodar permanentemente esa interpretación. Sobre todo cuando suceden cosas que cambian esa vida, pero siempre, diariamente uno va reinterpretándose. Por ejemplo, yo que sé, vos estuviste, por ejemplo, puedes estar años en una ciudad, después te mudas a otra, o por ejemplo tenías unos amigos en una época y pasó un tiempo y esos amigos fueron alejándose, después aparecen otros, pero nada raro, ¿no? ¿Sí? Pero vos vas construyendo, a medida que van pasando esos cambios, vos seguís siendo Alejandro y vos vas recontándote tu vida. Porque ahora, bueno, yo dejé esos amigos porque en realidad ahí me pasó tal cosa, o yo cuando era joven no sabía tal cosa, pero ahora yo sé. Esa retrospectiva permanente, ese contarse permanentemente la biografía, es algo de lo que no podemos desprendernos. De hecho, en el libro también planteo casos clínicos de personas que no pueden recordar su, su biografía, y es algo impresionante, o sea, es algo terrible, o sea, la identidad desaparece. Bueno, ¿qué es lo que sucede conforme va pasando la vida? Cada vez es más difícil reestructurarse, porque es como si vos dijeras, mira, si tengo 5 piezas, por ejemplo, vos tenés 20 años, y tenés en el puzzle 20 piezas, que ya las tenías armadas. Y bueno, vos tenés que reconfigurar el puzzle. Y bueno, capaz que es más fácil reconfigurarlo que si tenés 60 años y tenés 60 piezas ya todas armadas. Pero en la vida siempre hay una posibilidad de recontarse la historia de uno e interpretarse de otro modo. Pero ¿qué pasa? Ahí aparecen dos peligros. Uno es el hecho de que conforme pasa la vida uno se vaya haciendo cada vez más rígido y lo que uno considera de uno mismo siempre sea lo mismo, incapaz de cambiar lo que uno considera de lo que es uno mismo. Y otro peligro es el peligro del cierre, y el peligro de apertura es decir, bueno, todo lo que yo soy es revisable, permanentemente plástico, fluido. Bueno, pero ahí perdés la identidad, te diluís, ¿quién sos? Entonces, hay algo que es la inquietud de interpretar, de leerse a uno mismo, de recontarse permanentemente, de narrarse. Y eso no lo podemos evitar. Pero al mismo tiempo que aparece esa necesidad, cuando le damos esa inquietud, cuando le damos sentido a esa inquietud, que es el relato concreto que hacemos de nuestra vida, ahí aparecen esos dos peligros. O ser demasiado rígidos y conforme va pasando la vida cada vez es más, ese peligro es
cada vez más importante. Julián María es un filósofo español, hablaba mucho de eso, ¿no? De cómo muchas veces nos solidificamos como esos árboles. ¿Viste esos árboles que tienen muchos años, que tienen el tronco súper grueso y que están como petrificados? Bueno, la vida también puede petrificarse. Ujú. Y ese es un peligro, pero el otro, el ser demasiado plástico también. Entonces, entre esos juegos, entre esos extremos está la posibilidad bueno, de tener que estar siempre en ese justo medio, ¿no? Claro. Bueno, si yo te preguntara, te lo voy a preguntar, eh, Sí, ¿por dónde pasa tu fantasía? ¿Quiénes te parece que deberían leer este libro? ¿A quiénes en particular les haría bien? No vale responder los ciudadanos chinos, porque esos son muchos, sí, ganarías los mucho que- dinero. No, no, me refiero, bueno, y además, cuanto más te lean, sí, por supuesto que es mejor, desde toda mirada. Pero en todo caso, ¿quién sí. sentís que es como que el autor piensa, "Ah, estaría buenísimo que esto lo lea"? ¿Qué público? ¿Qué parte del público? ¿Quién? Bueno, a ver, yo lo que te voy a decir es algo que, más allá de una respuesta que pueda arriesgar acá, algo que yo consideré en el libro y, y que es parte del cariño también o del mimo, digamos, al lector. Yo me preocupé mucho de expresar ideas que muchas veces son complejas, pero con muchos ejemplos y con un lenguaje lo más amigable posible. Y no por una cuestión de ventas, eso no. Porque yo considero que la filosofía, o apuesto por el ensayo, que es un género filosófico, un Ujú. género literario también, Sí, claro. eh, porque yo creo que la filosofía tiene que ser eh, algo que, si bien puede hablar de cosas muy abstractas, estas cosas son bastante abstractas, todo lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo se dirige a cada persona en tanto que ser humano. A ver, un, un genetista hace un estudio científico y ¿a quién dirige sus investigaciones? A la comunidad científica o otros genetistas, porque todo eso tiene sentido en un marco académico, ¿no? Un especialista en economía que está estudiando la inflación, no sé qué, se dirigirá a otros economistas o a los políticos o las autoridades del ministerio, en fin. Pero la filosofía, y sobre todo estas cosas que hablan de la vida cotidiana, o sea, no hay nadie que no tenga vida cotidiana. Entonces, yo creo que la forma de expresar el pensamiento, aun cuando sea abstracto, tiene que estar dirigido a un público amplio. Naturalmente, insume tener cierta cultura media, por supuesto que sí, eso no lo vamos a negar. Pero yo creo que constitutivamente un libro de estas características tiene que estar dirigido a un público amplio, porque habla de cosas que son comunes a todos los seres humanos. Después si se venderá o no es otro carril, pero yo en eso fui muy cuidadoso en el libro y cuesta muchísimo más o da muchísimo más trabajo escribir algo de modo sencillo e hilado que escribirlo con tecnicismos, Claro. aun cuando muchas veces parezca lo contrario, que parezca que lo que no se entiende es mucho más complicado de escribir. No, es mucho más complicado escribir un ensayo que hable en términos sencillos de cosas complicadas. Y por eso te decía yo que hay mucho cariño también en la escritura del libro, cariño hacia el lector, porque ese trabajo también vos lo haces cuando vos te dirigís a otra persona que, que vos sentís que el tema lo involucra, pero que el lenguaje no tiene por qué ser un obstáculo, porque si no la filosofía, si no sobre la vida, o sea, especialistas en vida cotidiana, habrá especialistas en historia de la vida cotidiana, pero especialistas en vivir la vida cotidiana no hay, no existe, es la premisa del libro, porque nadie puede ser especialista en tu vida. Yo no puedo, o sea, el único que viviente en primera persona es uno mismo. Entonces, por supuesto que en ese sentido el estilo del libro tiene que estar dirigido a un público no académico, porque no existe especialidad de mi vida. No hay especialistas en mi vida, en mi experiencia de vida. Podrá haber
modos de dialogar sobre eso para enriquecer esa experiencia. Y contame la decisión de la portada, la imagen. Bueno, la decisión es porque es un cuadro de Hopper, de Edward Hopper, que es un pintor norteamericano que me gusta mucho por dos Bueno, motivos. Primero, ¿eh? somos dos, porque es uno de mis predilectos también. Es buenísimo y muestra dos cosas que a mí me parece que cuando hablamos con Claudia Garín, estábamos pensando en el tema de la tapa y todo eso, hubo varias posibilidades y estaba también Edward Hopper. A mí me parece que tiene dos cosas que son muy, muy lindas. Una que habla de la vida, escenas cotidianas, y también tiene como cierta atmósfera reflexiva, algunas más, más desoladas, en fin, pero esa atmósfera reflexiva, pero sin dejar esos ambientes cotidianos, ¿no? En este caso un café, o puede ser una oficina, puede ser un dormitorio, una pareja conversando en un comedor, o un hombre, no sé, afuera de la casa, en un pueblo. O sea, tiene esa cosa que es que yo creo que venía muy bien para un libro que justamente plantea una actitud reflexiva sobre la vida cotidiana. Bien. Las protagonistas son dos mujeres. ¿Simple coincidencia? Simple coincidencia. Y atrás hay un hombre también. Sí, Este, pero no es una cuestión, podría pero haber claramente en sido. un segundo plano, ¿no? Sí, pero eso es una decisión Ah, del pintor. Acá no hay una cuestión de género implicada, simplemente es la atmósfera, ¿no? Es el plantear es una conversación reflexiva, o que allí uno puede imaginarse esas dos mujeres hablando allí en ese bar, tomándose un café, un té, en fin, y dialogando, simplemente eso, ¿no? Puede ser son dos mujeres, dos hombres, sí, puede sí, ser entendido. Bien, bien. cualquier ser humano. En todo caso, eh, lo dicho, ya está ocurriendo lo que sabía que iba a ocurrir. Nos quedan como muchos, un lindo villito con muchas puntas de las que tirar, así que servirán de permanente, constante y siempre vigente excusa para que nos reencontremos, ¿verdad, Horacio? Bueno, muchas gracias también por la invitación y por supuesto que la reincidencia es siempre una posibilidad abierta Está y asegurada. cierta. Bueno, y por supuesto ya están todas las librerías, ¿no? Exactamente, así es, así Horacio es. Bernardo nos acaba de ayudar en el marco de su último libro, La inquietud y el sentido, filosofía y vida cotidiana, editado por Paidós. Lo dicho, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.